Vemos ahí, hola. Vamos empezando a grabar. Vamos a decirles que sí. Bueno, vamos entonces a empezar nuestro tercer encuentro bimodal. Las veo ahí por abajo y por arriba de la cámara. Les decía entonces, les da la bienvenida a quienes están acá y quienes están también con nosotros y nosotras que están participando, y Ana, que está conduciendo conmigo el espacio en esta lógica de la bimodalidad. Hoy tuvimos dos situaciones que hacen que, bueno, es que se colgaron todos los cañones, cosa que está buenísimo, porque ahora vamos a tener el cañón ya puesto, pero no dejaron los controles remotos, ¿no? Digo, esto es muy importante desde la materia, la importancia de los procesos concluidos, ¿no? Digo, cómo está genial, pero sin control remoto no hay cañón. Eso es una de las cosas que vamos a ver durante el año en la materia. Así que bueno, seguramente para la próxima vamos a tener todos los elementos como corresponde. Y después que empezamos los prácticos, digo, empezamos los prácticos tanto en la modalidad física como en la modalidad remota. Así que bueno, también importante en ese sentido lo que estamos haciendo. Ahí, David, parece que están dando todo bien. Decía que teníamos un problema de ancho de banda, lo único. Sí. María, también estamos probando. Decime, Anita. No, solo si me dejas decir algo en relación a recordar en relación a los prácticos, o preferís que después. No, dale, porque es encuadre lo que pedía Agustina, dale, genial. Bien, no, bueno, como decía María, estamos arrancando los prácticos de manera presencial, remota y presencial física. Espera, Ana, que se corta. ¿Se corta? Se les corta a ellos. El cable no anda. ¿Cómo? Mátenme ya. El cable no anda, el cable que nos tocó pareciera no andar, entonces David iba a traer otro. Entonces se por escucha eso el ancho de banda intentá está de vuelta mal. A ver qué pasó. Pasa que si sacás el cable, desconectamos todo de vuelta. Bueno. Exactamente, tenemos problemas con el ancho de banda. Dale, de vuelta. Arrancá de vuelta, Anita, por favor. No, que como decías vos, hoy arrancamos los prácticos y es importante recordar algunas cuestiones del encuadre. Como ustedes saben, ustedes han podido elegir si cursar la materia de manera presencial física o presencial remota. Nosotros justamente le llamamos presencial remota porque implica una presencia y una participación por más que se esté en modalidad virtual. No se escucha, ¿no? No, perdón. No se escucha. Sí, ahí las modalidades, hasta ahí venimos bien. Bueno, no, que lo importante, capaz, no, si vos te silenciás no me vas a escuchar, ¿no? No. Sí, me vas a escuchar. Se detuvo de nuevo. No, se le traba. Qué difícil que está hoy. No, hoy está complicado. Bueno, dejá. Después lo decimos al final si se arregla todo. Tratemos de solucionar eso para empezar. ¿Qué me pasa a mí? Claro, quiere que me pase a mí. O sea, estamos del otro lado. Bueno, vos decime si se va escuchando o qué va pasando. Clase pasada arrancamos en presentar el tema de políticas públicas. Trabajamos el concepto de Estado, estoy haciendo el trabajo que les pido a ustedes siempre, que recopilemos, pero para ir un poquito más rápido, y presentamos de la política pública las características, esas 5 características de las que hablamos, y también trabajamos fuertemente esto de lo que es las fases de la política pública, ¿no? ¿Recuerdan? Construcción de agenda, formulación de alternativas, el diseño, la implementación y la evaluación. Nos interesa mucho
que ustedes puedan ver todos estos conceptos en acción, en movimiento. Por eso el teórico de hoy se denomina de esa manera, es la política pública en movimiento. No queremos que ni de casualidad les quede a ustedes la idea de algo estático, ni estático en las fases, ni estático en los actores y actoras, ni estático en la definición de política pública, ni de problema público, ¿no? Digo, decíamos mucho y lo fuimos recuperando bastante el encuentro pasado, que siempre hay que leer todo esto en clave histórica, en clave focal, en clave situacional. Lo que es un problema en un momento deja de serlo en otro. Lo que es una política pública deja de ser política en otro momento. Entonces, la cuestión del movimiento es muy importante para que ustedes puedan comprender que la capacidad de análisis sobre la política pública y la capacidad de intervención sobre la política pública tiene que ser en reacción a este movimiento que va ocurriendo. Hay una tendencia, cuando aprendemos, sobre todo esquemas conceptuales, esquemas metodológicos, a aprendernos una manera de analizar, de estudiar, de entender, de intervenir, y después andar por la vida con eso que aprendimos tratando de ponerlo en acción. Bueno, el problema que tiene la política pública es que no te aguanta esa forma, porque va variando tanto, va cambiando tanto, que requiere de cientistas sociales, requiere de trabajadoras y trabajadores sociales que dentro de sus competencias tengan la posibilidad de analizar rápidamente, identificar las transformaciones, decodificar los cambios en los actores y actoras y entender lo que nosotros denominamos un cambio epocal. Cuando estamos ante un cambio epocal que necesita pensar la política pública de otra manera. Ahora lo vamos a ver con ejemplos. Entonces, por eso, la idea del movimiento es algo tan importante para nosotras. ¿Se escucha bien, Ana? Bien. Sí, perfecto, ahora. Bien, si te parece, Anita, entonces pongamos la presentación. No me veo de perfil yo, ¿no? Porque cada vez que me veo de perfil. ¿Te ves de perfil? No, ahí te ves casi de frente. Te escuchas perfecto. Me siento gran hermano, una cosa que pasó hace muchos años, pero bueno, era... Bueno, vamos ahí. ¿Se configuró el video? Sí. Vamos entonces, Ana, con la presentación. Aparece con delay, ¿no? A ver si... ¿Ves lo que es chiquitito, una porquería? ¿Ahí estás? Además está cortada. Sisa David. Bien. Bueno, pasamos una. Dale, genial. Pasamos una y vamos viendo qué se ve y vamos reconstruyendo. Primero, me interesa trabajar algo que para quienes leyeron el texto de Vilas se van a encontrar, que es esto de la triple dimensión de la que habla Vilas sobre el Estado. Entonces, nuestro primer concepto del encuentro de hoy justamente es recuperar la idea del Estado, y para esto, pasalo. ¿Se acuerdan esta imagen que vimos el otro día? El Estado con esta característica que tenía de ser, por un lado, tener legitimidad en términos de lo que es la autoridad pública, ¿no? Nosotros decimos, por eso no hay política pública sin Estado, porque tenemos un actor, en este caso, que tiene la atribución para el resto de los ciudadanos y ciudadanas, la legitimación que da el sistema democrático. Pasamos una más, Ana. Entonces acá es donde aparece esta propuesta que hace Vilas. Lo trajimos a Vilas acá porque estuvo acá en el aula, entonces nos parecía que estaba bueno, compartir con ustedes, todas nosotras, Carlos Vilas y Pepe Batela, que en el marco de una charla vinieron los dos, hicimos un encuentro acá.
donde Vilas lo que va a decir, y ahí pasamos una más para que se vea la definición, Anita, lo que él va a decir es esto que ven acá, que en realidad él propone pensar el Estado desde la política. ¿Y qué es pensar el Estado desde la política? Va a decir Vilas, es pensar el Estado desde el poder, desde la organización, o sea, desde el sistema de gestión, y desde la idea del Estado como constructor de identidad, ¿no? Eso es lo que va a decir él. Esto es un extracto chiquitito del texto que ustedes tenían para leer para hoy, que justamente se llama Pensar el Estado. Y nos parece muy importante porque fíjense que él se posiciona desde la política. Entonces esto nos evita cualquier duda, y Lorena recién me comentaba algo del práctico, cualquier duda que tenga que ver con, che, estos temas de gestión son de tecnocracia, son de burócratas, no. O sea, esto es política pura en el sentido más político de la política, que es la disputa por la construcción de sentido de para dónde vamos, ¿no? Entonces Vilas lo que va a hacer, lo que nos va a decir es, cuando pensamos en el Estado, lo tenemos que mirar desde esta triple dimensión y entender que son tres componentes que necesitamos comprender a la vez, y acá es lo que yo les decía del movimiento, para poder entender qué es lo que estamos analizando cuando decimos algo que tenga que ver con el Estado. Entonces, pasamos una más. Ahí le damos Enter de vuelta. Si querés, pongamos los tres y así, bueno, vamos trabajando. Estas son las tres definiciones que da Vilas, lo van a tener en la presentación en el aula, digo, no es necesario que la copien, pero sí que podamos como compartir cuál es la perspectiva de la cual nos habla Vilas, cuando él dice, bueno, en tanto estructura de poder, él entiende que es una actividad, como lo plantea ahí, práctica, o sea, esto nosotros siempre lo revalorizamos mucho, es una actividad práctica, no es solamente conceptual, no es solamente teórica, no es solamente en el plano de las ideas, sino que es una actividad práctica donde lo que se hace, como plantea ahí, es justamente tratar de ver cómo se procesa el conflicto en el ejercicio del poder. Cuando hablamos de procesamiento de conflicto en el ejercicio de poder, tanto para ustedes que están acá como ustedes que están allá, ¿qué concepto aparece rápidamente que lo nombramos el otro día? Digo, ¿de quiénes habla tácitamente cuando dice procesar conflictos en términos de cómo organizamos la sociedad? ¿De quién está hablando? Exactamente. Pensé, casi me agarra así como el soponcio, yo digo, no, nos perdimos y las perdimos. Claro, gente de los actores sociales, sí, de las actoras sociales. O sea, no hay procesamiento en el aire, o sea, no es que hablamos de un procesamiento de conflictos, de cómo orientamos la sociedad en el aire. Hablamos de actores, actoras de carne y hueso, que son las que hacen este procesamiento materializado, ¿sí? Ahora, lo que va a decir Vilas, mientras nos ponemos de acuerdo o no y tensamos relaciones en cómo convivimos o cómo es nuestra sociedad, el Estado es también organización material. El Estado es sistema de gestión. Si el sistema político es lo que acabamos de describir, el sistema de gestión es la materialización de ese sistema político. Por eso es importante... genial. Ya está. Falta lo de abajo, pero... Sí, David, no, te quedas acá. Vení, por Dios, no te vayas. Se está cortado, ahora lo cortaremos de allá. Les decía entonces a todos y a todas, mientras David lo va arreglando, el sistema de gestión es la materialización del sistema político, el sistema de poder,
cuando hablamos del Estado. Entonces, ¿qué es el sistema de gestión? ¿Dónde vemos el sistema de gestión? Les pregunto. ¿Dónde lo vemos en concreto? Ustedes dieron algunos ejemplos el otro día. Exactamente, en las políticas. O sea, si existe un 0800 que te dice, te atiendo las 24 horas y después no te atienden, eso es materialidad de esta estructura de poder que parece que esta confrontación y esta cuestión que parece que está en el aire. Si nosotras hablamos, como decíamos el otro día, de parto respetado, bueno, eso es la materialidad. El sistema de gestión se ve, el sistema de gestión tiene que poder habitar eso que el procesamiento en cómo pensamos la sociedad nos muestra en primer término, ¿sí? Entonces, cuando yo les decía recién, tenemos que evitar pensar que la gestión es burocracia, que la gestión es administración de gente que se dedica a cosas que no son los problemas reales, nos saca de algo muy importante, que es que ustedes, como futuras y futuros trabajadores sociales, y nosotras ya, y acá la socióloga, como parte del Estado, tensamos todos los días se tensa cuál es el sistema de gestión que responde a qué sistema político, ¿sí? Cuando hay cambios de gobierno de signos diferentes, por decirlo de alguna manera, esto se ve más claramente, porque las políticas que se llevan adelante muchas veces chocan con los sistemas de gestión que se arman. ¿Se acuerdan que ahora sí tenemos todo? Vamos todavía. Impresionante. Gracias, David. ¿Qué haríamos sin usted? Entonces les decía, este sistema de gestión se muestra o colapsa en relación a qué es lo que se espera. Entonces, por ejemplo, el otro día salía lo del Hacemos Futuro como uno de los programas, en la Argentina Trabaja, el Hacemos Futuro, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue uno de los colapsos? Les pregunto a ustedes, en términos también del chat, que el chat está tranquilo y todavía no han aparecido los dedos locos. Acá tenemos 38 personas, menos la cátedra, tenemos más de 30 personas que están ahí conectados y conectadas, cada uno de su lugar, haciendo esto. Yo estoy como con la cabeza cortada, ¿no? A ver. Wow. Ahí va. Me quedo. No, acá te ves bien, ¿eh? Acá te ves bien, capaz que no te ves vos, pero se ve. Bueno, sí, yo no me veo nada, pero bueno, no importa. Estamos bien, listo, estamos bien, estoy peinada nunca. Ahí está, chiquitita. Está chiquitito. Entonces les decía que una cosa que colapsó en términos de lo que era el sistema de gestión y la idea de cómo se lleva adelante la sociedad en un momento determinado, era lo público y lo privado, lo individual y lo colectivo. ¿Por qué? Porque la Alianza Cambiemos, cuando toma en la Argentina Trabaja, una hipótesis muy fuerte de ellos era, y de ellas, era que había un... ¿Qué pasó? Murió. Ahora estoy yo solo. Oh. Y David se fue. No desesperes, ya va, Bonnie, ahí va. Vos, Anita, por Dios te lo pido. Hola. Sí, claro, es gigante. Bueno, con la cabeza cortada. Les decía, una de las grandes modificaciones y que puso en juego esta tensión entre lo político, la estructura de poder y el sistema de gestión, el sistema de poder y el sistema de gestión, es la idea de lo individual. ¿Por qué? Porque para la Alianza Cambiemos, en relación a la Argentina Trabaja, había una hipótesis muy fuerte que tenía que ver con que había una intermediación de organizaciones que le sacaban plata a la gente y que se metían con lo que las personas
lo que las personas necesitaban. Entonces lo que hicieron fue desarmar en el sistema de gestión toda estructura, oficina y dispositivo territorial para que la gente accediera directamente, y además toda la comunicación no era a través de los referentes y referentas, sino que era de manera directa al beneficiario, la beneficiaria, titular del programa o titular del programa. ¿Qué hizo esto? Que desde la hipótesis de cómo se procesa, cómo se organiza la sociedad, ellos decían, los programas sociales tienen que ir a la persona directamente. La persona no necesita la organización social. Vamos directamente. Y la persona tampoco necesita el cercanía de la oficina, porque vamos a hacer todo por internet. Y como la gente tiene todo el celular y tiene toda conectividad, entonces no vamos a tener problemas. ¿Qué pasó? Armaron un sistema de gestión acorde con esa idea, donde lo colectivo no era tan importante, donde la cuestión de la tecnología estaba en primer lugar, y se desarmaron oficinas. O sea, por eso quiero ser clara en esto, digo, cuando hablamos de sistema de gestión, es la dimensión que materializa lo otro. Ahora, cuando nosotras y nosotros vamos a hacer la evaluación del Hacemos Futuro, como yo les contaba el otro día, y le preguntamos a las personas, ¿cómo llegaste al programa? Todos, absolutamente todos y todas te dicen, por Cachito, por Juanita, que es mi referente. Ahí un poco me voy a plantear lo que charlábamos, por ejemplo, hace un rato en el práctico, cuando veíamos quiénes son los que piensan las políticas, quiénes son los que las implementan y quiénes son los que las evalúan. ¿No? Digo, claramente el ejemplo que está trayendo es otro ejemplo de lo que planteábamos de cuando se diseña la política encerrado en una oficina con una distancia enorme, va a hacer uso de esa política. Justo tratamos un tema... Totalmente. Entonces ahí tenés la distancia y la decisión política en los segundos 2 años, porque los primeros 2 no lo hicieron, digo, lo hicieron en el tercero y en el cuarto, de conformar otra organización para dar respuesta a esa idea de individualidad que... Fíjense una cosa, a mí me fascina esto, cómo las entrevistas son tan ricas cuando empezás a escuchar a la gente. Nos decían, no, yo me anotaba por WhatsApp. Claro, ¿qué pasaba? Les mandaban a sus referentes por WhatsApp los datos, y los referentes cargaban en el sistema, porque tenían 4 o 5 compañeros que sí manejaban la plataforma y les cargaban todo. Entonces el registro de la gente es que en ANSES, ¿no? Entonces de vuelta esta cuestión de cómo vos en el diseño organizativo, en esta dimensión de la que habla Vilas del sistema de gestión, no es una simple oficina, materializás la idea de política, sí. No, chiquito, pero eso que decías del WhatsApp, por ahí una experiencia personal que conocí, pero que entiendo que eso también pasó en muchos sentidos con el tema del plan de vacunación. No todo el mundo accedía a tener la aplicación Vacunate, a poder mandar un mail, a poder, para traer el ejemplo mejor, porque me parece que lo agarro de mi hermano milita, y la organización de militancia de mi hermano era como el cauce, digamos, de todas las personas del barrio que tenían que anotarse la vacuna. Entonces, desde el mail de esa organización se anotaba la vacuna, llegaba el turno, ya se avisaban a la persona que se tenía que ir a vacunar, era todo como un ciclo, pero en realidad, si no fuese por esa intermediación, claro, no tal cual. ¿Se escuchó, Ana, bien? Sí, se escuchó, ella daba el ejemplo de cómo las organizaciones sí, otra empezaron intervención. a anotar. Pobre lo que vean grabado este teórico. Se cortó de nuevo, ¿qué pasó? ¿Estás ahí, Aniti? Sí, vos también, ¿eh? Se cortó un poco tu sonido. Sí. Bueno, listo. No, pues empezó a cortar lo que decías, por eso te preguntaba. Ah, bien.
¿Querés decir algo? Porque acá hay una intervención. No, porque se escuchó lo que dijo Bueno, ella. Bien, perfecto. No, y pensaba, mientras hablaba de algo que estábamos hablando el otro día, después de la clase, en que también sucede como en esta cuestión de que el Estado es una cuestión homogénea, porque a veces pasa que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto, ¿no? Provincia de Buenos Aires gestionando un programa con los municipios, después de los municipios. También como el federalismo en el municipio, y ahí se obtura la política pública, o ni siquiera en esos términos, sino en la provincia tratando de coordinar con ANSES, o tratando de coordinar con una persona que existe en el pueblo, y que eso como a veces siempre trabaja, no sé si es ANSES como institución o como espacio estatal, pero digamos, dentro de ese circuito no solo está como piensa la política pública, por ejemplo, del programa nacional, el turismo, de una combinación, y después cuando tiene que llegar a algunos municipios, ahí se ve un lado, o ni siquiera en términos de leyes estatales y tendencia, sino que también en términos institucionales. Totalmente. Ahora vamos, tal cual, ¿sí? Ahora vamos Ahí a ver sí, justamente ahí sí, María, que no, ahí sí que no se escuchó. Lo que dice la compañera es cómo también se traba esta política en el nivel territorial, o sea, cómo cuando empezás a complejizar la relación con la provincia, la relación con los municipios, cómo la ANSES juega con uno con otro, cuando uno es de un color político, cuando uno es de otro color, se empieza a complicar, digo, ¿no? Entonces yo le decía que sí, que esto que ella plantea lo vamos a retomar en un ratito, y de vuelta lo tomo para la importancia de esto de a qué nos referimos con el movimiento. O sea, nos referimos al movimiento también con esta cantidad de actores que hay en los distintos planos, ahora lo vamos a ver, para entender todo lo que juega cuando hablamos de política pública. Digo, que no es decir se hace así, se va para allá y nada más, ¿no? Digo, entonces es muy importante que ustedes tengan este registro, además que obviamente que se queden charlando después de la clase, está genial, ¿no? Digo, en términos de las cosas que va despertando. Entonces, cuando nosotras vemos cómo el registro que hay desde las personas, de las trayectorias vitales, de qué es lo que sucede en esta tensión que se genera entre el primer elemento y el segundo elemento, es donde empezamos a mirar la tercera dimensión que plantea Vilas y tratar de entender ¿por qué es tan importante comprender que mientras vamos discutiendo y tensando cómo tiene que ser la sociedad, mientras vamos armando el sistema de gestión que materializa esa disputa, vamos nombrando a las personas? Lo vamos haciendo a la vez, cada vez que le ponemos un nombre a un programa. Digo, por ejemplo, Betiana, seguro me lo podés decir, pero porque yo no me voy a acordar, o capaz que alguna de las chicas se acorda. El programa AI es un programa que ya desde su formulación intenta algo de cercanía. Cuando nombras un programa, cuando le pones nombre, ¿cómo es? ¿Ve la sigla de la I? ¿Cómo son las palabras? Lo que pasa es que cuando estaba la I, yo recién estaba ingresando a Florencio Varela, o sea que no sé si es ese que me decís que hace mucho, mucho tiempo, ¿a ese te referís? ¿Que era el estás ahí? ¿O que era más el territorial que...? El AI, ¿cómo se llama? ¿Cómo es son las siglas de qué programa? No estaría ubicando cuál es el que me estás diciendo. Uno de desarrollo. Ah, sí, de desarrollo, que suele estar en los pero municipios. no sé las siglas, ¿eh? No, me parece que tenía que ver, no tenían siglas. No recuerdo, yo no lo manejé, bueno, o sea, no. Pero era sí, no estás está... ahí, era como donde todos los servicios iban al territorio, iban al barrio, donde estaban todas las distintas era una articulación áreas de programas. Exacto. La Colo está googleando mientras tanto. Ahí Mica hace un aporte también desde el chat,
Y dice, sin ir más lejos, podemos pensar en el Progresar como programa orientado a lo que es educación. Totalmente. Bueno, y que ahora el más actual es el Estado en tu barrio, que ahí aparecen, digo, van un montón de dependencias, desde ANSES y el Progresar también, digo, un montón de dependencias van a hacer operativos y están por una semana capaz en un determinado barrio. Tal cual. Sí. Bueno, tanto lo que decía Mica de la situación que ella planteó, como lo que dice Betiana, el programa Atajos, que es de justicia, o sea, ahí hay una oportunidad de cómo el Estado se planta en nombrar a la política pública que diseña, ¿sí? Ahora, cuando nombra, no solo le pone nombre al programa o a la política, también le pone nombre a quiénes son los destinatarios o destinatarias. Y ahí es donde Vilas recupera esta idea de la tercera dimensión que tiene que ver con la construcción de identidad. Porque ellas hacen, María. Ellas hacen, exactamente. ¿Cómo cuando... Totalmente, el plan trabajar. O sea, hay mucho para que ustedes estén atentos y atentas a que esta tercera dimensión es una dimensión muy importante porque le va dando cuerpo a lo que es la política desde la identidad de las personas. Yo siempre me acuerdo, una compañera, Lore se va a acordar, de la Argentina Trabaja, que la primera vez que terminaron una tarea importante, hablaron en el Consejo Superior de la Universidad, era como la primera vez que se hablaba en ese ámbito, y ella dijo, a nosotros nos dicen que somos de la Argentina Descansa, porque la gente dice que no trabajamos, y nosotras estamos muy orgullosas de ser de la Argentina Trabaja. Cuando vos le haces la entrevista a las mujeres de Ellas Hacen, en todas las entrevistas sale el duelo enorme por haber dejado de hacer, haber dejado de trabajar en concreto, porque las mandaron a capacitarse. Entonces ella decía, nosotros queremos trabajar, nosotras queremos hacer. Entonces, bueno, acá las invito fuertemente a que repasen todo lo que se les cruce por la cabeza de programas y políticas, de cómo las nombramos cuándo. Y cómo nombramos a quienes son los destinatarios de las políticas. ¿Qué lugar les damos? Los planeros. Digo, no sale de la nada esto, ¿no? Digo, son todas cuestiones que tienen que ver con eso. Ahí la compañera y después, sí. Dale, de la Merced dijiste, ¿no? Vos sos de Corrientes. Bien. Tienen trabajo, por ejemplo, en la heladería, yo les pago la mitad del sueldo y ahora me da el hecho de cómo nombrar a una proteína, desde siempre. Actualmente está cambiando en las últimas elecciones el gobernador Bestial. Acá las personas que son beneficiarias, digamos, del programa Una Música Pública, no están usadas. Entonces, una política complicada, entonces, el derecho de mostrar acá los nueve programas son planeros. Claro, claro. María, no se escucha, ¿eh? Totalmente. Hay una política pública de parte de Nación que se va creciendo. Sí,
sí, sí. Sí, sí. El pueblo como... Totalmente, chicos. Sí. No, esta vez nada. Anita. María. No, esta vez no se escuchó nada. Bueno, hago una síntesis, para que haga una síntesis y ahí vamos al chat. Dale. Lo que dice la compañera, ella es de Corrientes, de un pueblo del interior de Corrientes. Entonces lo que ella dice es, trae a colación un programa que está dirigido a jóvenes de primer empleo, de políticas que tienen que ver con insertar a los jóvenes. Entonces lo que ella dice es, caracteriza un poco la provincia de lo político y dice, a estos jóvenes se los llama planeros y habla de cómo desde la política nacional hasta que llega al municipio, cómo se va perdiendo, ¿no? Una cosa antes de ir al chat, porque vos trajiste la palabra que es muy importante de vuelta, mirar ahí un poquito. La palabra beneficiarios. ¿Qué es un beneficio? O sea, un beneficio es algo diferencial que alguien tiene por demás de otra persona. La idea de la accesibilidad de derechos, desde algunos programas, no es la idea de beneficio. Entonces, de vuelta, digo, tenemos esas contradicciones en el diseño de la política aún, que intentamos considerar a la gente desde la idea del acceso a derechos y desde la perspectiva de lo que son los derechos de todas las personas que habitan nuestro territorio, pero después está el concepto del beneficiario. Entonces decir, no, y bueno, yo tengo la suerte. Y no es que tenés la suerte, estás entrando en un grupo poblacional que te toca la UH, estás entrando en un grupo poblacional que te toca el progresar, pero no es la suerte, es un derecho, o sea, el derecho a estudiar, el derecho a... ¿no? Entonces digo, de vuelta, muy importante porque esta es una incorporación que hace Vilas, es más tardía. Vilas primero hablaba de la doble dimensión y después arrancó a hablar de la triple dimensión. Entonces es algo que como está en lo subjetivo hay que traerlo todo el tiempo. Vamos al chat y después venimos acá con la compañera. Decime, Anita. Sí, en el chat Cecilia decía que era, a ver, pará, porque creo que venía de antes. Dice, era una especie de eslogan de cambiemos haciendo lo que hay que hacer. Termina no nombrando nada, el trabajo se convierte como en una abstracción. Hay que hacer, haciendo lo que hay que hacer, claro. Bueno, eso es otra cosa muy importante. El segundo cuatrimestre lo veremos como recurso crítico para la gestión, el tema de la comunicación, cómo la comunicación juega todo el tiempo con la identidad, haciendo lo que hay que hacer, entonces que antes no se hacía. Digo, no quiero entrar en la lógica de quién votó a quién, sino en que podamos analizar cuestiones que se ven y que son parte de esta cuestión de la política. Cuando hablamos de identidad, también hablamos de cuestiones más fuertes, por ejemplo, yo soy usuaria de la tarjeta Visa desde hace muchos años, es un elemento muy importante en mi vida, entonces vivo entrando al lugar donde veo cuánto gasté de lo que no tenía que gastar. Bueno, recién, pero estoy hablando que yo me meto en Visa desde hace 15 años, pero así, tranquila, ¿no? En el en el coso, qué sé yo. Bueno, primera cosa, cuando vos te metés, el sistema piensa que sos hombre. Primera cosa, porque te pone por default el DNI, te pone varón. Vos tenés que meterte y decir que no, que sos mujer. Y hasta ahora, o sea, ahora de mis gastos de marzo, apareció por primera vez la posibilidad del otro. Si no, para Visa eras o uno u otro, listo. Digo, no se hacía grande problema con la cuestión de género. Esas cuestiones, también el Estado interviene en términos de, bueno, ¿cómo nombramos a la gente? ¿Cómo permitimos que la empresa privada nombre? ¿Cómo permitimos que la escuela nombre? ¿Cómo permitimos que el sistema de salud nombre? ¿Cómo permitimos que el servicio penitenciario nombre? ¿No? Digo, entonces ahí también el Estado tiene un fuerte rol de regulación en términos de hacerte notar que tenés que ubicarte en la palmera y ya habría que haberlo hecho el cambio desde hace mucho más tiempo del que en ese caso el Visa Home lo tienen, ¿no? Entonces digo, cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de esta tercera dimensión, estamos hablando de todo esto.
estamos hablando del diseño programático, estamos hablando de la concepción de política pública que tenemos, estamos hablando de la concepción de sujeto que tenemos, estamos hablando de las cuestiones de género, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso insistimos, es tan importante. Vamos, Anita, bueno, sí. No, solo se me ocurrió un ejemplo más respecto del cambio de paradigma que hubo. Me acuerdo que, bueno, nosotros hablábamos de agricultoras y agricultores familiares, y a partir del 2015 empezó emprendedores y emprendedoras rurales. Era un cambio muy significativo en la manera de conceptualizar al sujeto de la política, porque una cosa es ser agricultor, productor de la tierra, y otra cosa, un emprendedor que trabaja en lo rural, ¿no? Y ahí se notaba muchísimo este cambio de paradigma de a quién estaba orientada la política, y cómo se conceptualizaba eso, ¿no? También era para los trabajadores de la economía popular, ahora eran emprendedores sociales, ¿no? Me acuerdo de eso porque fue muy contundente, más allá de los cambios de criterios de a quién estaba destinado, ¿no? Que se jerarquizaba un poco también el acceso para un perfil más capitalizado de productor. Totalmente. Hay muchísimos ejemplos. Hay que tener el ojo y la escucha atenta a poder mirarlo. Dale. No, sí, yo voy a decir en relación a lo que veníamos charlando, que por ejemplo, la cuestión de que las destinatarias de los programas sociales no son sujetos portadores de derechos, sino son beneficiarios. Estamos visto ahora con la última. Hubo una campe de varias organizaciones y organizaciones sociales en relación a la suba de potencial trabajo. Hubo una campe de más de tres noches, al frío, bueno, todas las condiciones que ya sabemos, y el jefe de gobierno porteño salió a decir, bueno, hay que sacarle los planes a los piqueteros, no sé bien cuál término que usó, pero bueno, no. Y entonces, se centra en esa lógica de la verticalización, de que entonces, si cobras un plan, como lo pueden ir, sos sujeto de derechos de poder acceder a un programa social, entonces ya está, no tenés derecho a protestar o a manifestarte. Es como si, bueno, el Estado te da esto, entonces es como, quédate quieto, como quédate Sí. en el molde. Es muy interesante lo que plantea la compañera, también pensando que el intendente de la ciudad, el jefe de la ciudad de Buenos Aires pertenece al partido que dobló en la cantidad de titulares de los programas sociales, ¿no? Digo, entonces, ¿cómo? Los acampes no estaban, pero no estaban porque también había un acuerdo con las organizaciones sociales, estrategia de sobrevivencia, digo, no vamos a entrar a darle a eso, pero digo, sí, en términos de que la lógica era, no estén en las calles, pero nosotros garantizamos, se duplicó la cantidad. Digo, eso es otra cosa que no se dice mucho porque parece que se redujo. No, se duplicó. Digo, es muy fuerte este crecimiento, porque se tomó como una estrategia, o sea, desde el discurso se dice una cosa, pero en la práctica se hace otra, ¿no? Usted dice eso porque es lo que quieren escuchar los votantes de Cambiemos, quieren escuchar que su gobierno va... No solo son los de Cambiemos, digo, acá... ¿Por qué te digo? Porque también está la cuestión muy instalada de por qué, si yo me levanto a las 6 de la mañana, voy a trabajar, tengo mis pibes a cargo, no llego a fin de mes, tengo 3 laburos para llegar, a esta persona le dan porque tiene 4 pibes, digo, es más complejo la cosa, ¿no? Medios de comunicación hegemónicos a veces hacen cuentas, ponen, no, porque cobran este programa y el otro, y a fin de mes ganan 75.000 pesos, y hay un montón de gente que de la casa ve eso, y por supuesto... Sí, pero yo sé, un cachito, ¿sabes por qué te quiero no desarmar el argumento, pero sí invitarte a que lo mires un poquito distinto? Digo, porque lo que hacen los medios hegemónicos, tenés razón, digo, y nos vamos a gastar porque es así. Coincidimos, digo. Ahora, cuando vos haces la cuenta, como se avanzó en derechos, tenés mayor ingreso.
en familias que antes la pasaban horrible, digo, pobreza estructural, pero estructural. Ahora, eso no te quita que es una contradicción, que entramos todos dentro de lo que es la gran masa de trabajadores y trabajadoras, de cómo vos manejás el tema de lo que son políticas públicas focalizadas, políticas públicas universales, y diferencia entre derechos del trabajador y trabajadora y titulares de programas sociales. Es complicado, lo que digo es, cuando eso vos lo ponés en la mesa de una familia, que te puede tocar, digo, que tenés una persona asalariada, laburando y tenés otra persona que está desocupada y que tiene 3 pibes, entonces te puede tocar en la misma mesa familiar. Los chisporroteos que aparecen ahí también son complicados y no tiene que ver ni con Cambiemos ni con los medios hegemónicos, sino que tiene que ver con las contradicciones propias del mismo sistema y también de nosotros como personas y las trayectorias vitales y las posibilidades que hemos tenido. Porque es muy difícil de explicar por qué una persona con, no sé, 28 años está desocupada, tiene 3 pibes a cargo, o sea, no es tan sencillo. Entonces digo, las cosas simples de los que son gorilas, está bien, digo, no importa a quién hayan votado, porque gorilas hay en todos lados, machos y hembras, digo. Ahora, adentro de los grupos sociales con los que nosotros trabajamos y con los que nosotros estamos y somos, digo, como clase media pobre, clase laburadora, como le quieras decir, aparecen un montón de grises, que esos son los más complicados, porque esos son los que cuando vos sos trabajadora social en el barrio y estás en el centro de salud y tenés que hacer, no sé, intentar hacer una cuestión colectiva, no, porque ella, que qué sé yo, decís, ¿por qué está culpabilizando a la propia compañera que está en una situación parecida, pero un poquito mejor parada? Bueno, esas son las cosas con las que nosotros y nosotras, no sé si lidiamos es la palabra, pero digo, trabajamos todo el tiempo cuando hablamos de política pública, solo para que abramos, digo, no para convencerte, no es eso. Ahí vamos. Pero nada, digo, solo porque me gusta siempre abrir, y después que cada uno piense lo que quiera, y cada uno, dale, y después la compañera, sí. No, vos, Flores. En el estado de Vila, una vez una señora que hacía limpieza, yo a propósito le digo, pero escúchame, hay un montón de programas que a vos te pueden ayudar con tus hijos. Yo trataba de convencerla de que acceda a esos derechos. Me decía, no, me dice, yo trabajo. No, le digo, pero sí, pero justamente porque trabajás. Entonces yo le abría el abanico de programas, le ofrecía ayudarla a que nos anotemos. Y ella estaba como ofendida, me decía, no, Lore, pero yo no soy de esas, como de los vagos que no trabajan, eran sus vecinas. Entonces digo, acá, cómo nombramos, cómo también generamos estas tensiones dentro de los propios destinatarios de nuestras políticas. Totalmente. Y lo mismo con el tema de tierras, yo, intensa como soy, sugerí, porque en su barrio, 3 cuadras, se estaban los vecinos organizando y habían logrado que les den unas parcelas de tierra. Yo digo, pero ¿por qué no te acercás? Porque de otra forma nunca vas a acceder a un pedazo. No, eso están tomando. Bueno, entonces también, ¿no? Pero el tema de la identidad y cómo se autoidentifican. Sí. Proceso súper interesante. Vamos allá y después quiero escuchar acá la otra parte del aula, que están callados y calladas. Dale. No, por eso no siempre lo que yo trabajo en un movimiento social, una organización, y mismo ya dentro de la organización, son compañeras que van a reconocer trabajo, pero que siguen su revolución y que no es mierda, y nos voy a tratar de que cambiemos. Totalmente. No, pero es que, no sé, ¿por qué se le da este programa a este? Claro. Entonces, bueno, no es tan lejano, sino que es súper cercano. Sí. También, en mi abuela se vive en Planero, yo por un programa, mi hermana también, es como, yo trabajo, abuela. Somos sus nietas, claro. Es súper cerca, pero sin embargo ya no. Tal cual. Diciendo que la sujeta planera es otra que no es su nieta, totalmente. Bueno, cuando yo les decía recién, durante todo el año los vamos a invitar
a que complejicen la mirada, o sea, a que vean el bollo que es esto, porque ¿por qué queremos insistir en que entiendan el bollo? Porque después tenés que ir a intervenir sobre el bollo. Entonces, si vos pensás que es una madeja ordenada, no, Mostri, no te va a pasar, o sea, eso no lo vas a encontrar nunca. O sea, si vos ya sabés de antemano que es un bollo, bueno, listo, nos metemos y le damos como podemos, ¿no? Eso es un poco la idea. El compañero, y después vamos al sur. También para sumar esto de las personas que responden espontáneas, cursos, a mi estado nunca me dio nada, yo me gané todo, con la posición a ella, no me parece que Totalmente. Totalmente. Esto, bueno, como esto queda grabado, hay un montón de cosas que yo suelo ser mucho más bestia y que me tengo que cuidar. Porque estamos en YouTube, pero... Igual no, de esas últimas dos, la primera se pudo suponer, la segunda nada se escuchó. Perfecto, o sea que estamos bárbaros, nadie escucha nada. No, pero digo, hablaba hace unos días, pongámosle una temporalidad remota, con una amiga que me contaba, bueno, su apuesta a la educación de su hijo, casi millonaria para mí, ¿no? Entonces pensaba esto de lo que es intentar para mucha gente evitar el Estado, ¿no? No caer en el Estado. Y cómo hay una naturalización tremenda en esto que vos decís, de cuestiones que, o sea, nos atañen a todos y a todas. Cómo la mayoría vivimos de un sistema de salud que es público, aunque vos tengas una obra social, porque la obra social la podés pagar porque el Estado la regula, porque si vos tuvieras que pagar lo que una obra social sale, si el Estado no la regula y no pusiera millones. Es cierto que hay como un desconocimiento y una negación en la misma lógica de la familiar de la compañera, de negación de algunas cuestiones que son, o sea, hola, estamos acá. Lo mismo esto es rarísimo no encontrar en un grupo grande gente que se ha formado en la escuela pública, que ha trabajado en relación con una municipalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos un cachito a ver qué dicen. Alguien que quiera hablar, los queremos ver, las queremos ver. ¿Dónde andan? ¿Querés que ponga un cachito? Deje de compartir. Dale. Alguna vez me voy a peinar, voy a venir peinada, voy a la peluquería y voy a venir peinada. Entonces para salir bien. Ahí están. A ver, ahora, soy yo la que tengo que poner. Ahí va. Ahí está. Hola Rocío, hola Ivana, hola Daniela, hola Lucina, todos los que andan ahí con Ina, Paulina, todos con Ina. ¿Andan por ahí? Sí, a mí en particular, por ahí lo que me llama la atención de la compañera, que habló al principio, y que capaz yo pensaba en un principio igual, porque yo digo, trabajo en el servicio penitenciario, tengo que levantarme muchísimas horas, trabajar, no ver a mi familia, limitarme en un montón de cosas. Pero por otro lado, cuando dimos en economía, todo lo que es, digamos, como estas políticas sociales que tienen que ver con ayudar a estas familias que no tienen nada, porque en realidad si es como vos también hablabas, sin estructura. A ver, Luisina, que se cortó un cachito, hasta políticas sociales. A ver. Como que me llevó a las materias de economía, todo esto hablando de políticas sociales y también de estructura, porque cambió muchísimo la pobreza, porque también estos planes tienen que ver con generar más economía en el país. Entonces yo veo que si este vecino que no tenía para comer y de golpe tiene, o sea, pudo comprar el par de zapatillas, pudo comprar no sé, la comida que no tenía para comer para los niños,
o algún electrodoméstico, porque ahora, por ejemplo, la tarjeta naranja, que según dicen es la tarjeta del pobre, está así estigmatizada por una cuestión de que no necesitas recibo de sueldo para hacerlo, que yo en un principio antes de trabajar la tenía, así que, o sea, me sentía como parte de eso. Entonces, ves que no es algo que, por un lado decís, bueno, están recibiendo, pero por el otro lado no, y me pone contenta que esa persona pueda comprarle zapatilla a la familia, aunque yo tenga que trabajar las 12 horas. Entiendo la idea. Pero, más que nada eso, veo que para mí está bien y hace a la economía del país. Por eso también sacan tantos planes. Nada. No, estoy a favor. Antes por ahí lo pensaba más estar en contra o decir, no, loco, yo trabajo, y no es así. No es así porque no todos tienen la misma posibilidad, no todos tienen, ¿cómo haces? Yo ahora estoy cursando otro embarazo, por eso estoy acostada, en reposo absoluto. Pero, por ejemplo, yo estoy con 2 chicos, mi familia, y no llego, y ¿entendés? Me la rebusco de otra manera, haciendo alguna otra cosita aparte, o ahora estoy con rifas porque ni siquiera es que me puedo parar a hacer tortas. Entonces vos decís, esa gente, por lo menos, sabés que va a tener un plato de comida, o que las instituciones educativas durante estos 2 años de pandemia ayudó con una mercadería, que yo también la recibía, porque mis hijos van a escuela pública. Entonces, y no se la podía dar a otro, porque por ahí de última uno te la agarrás y qué sé yo, se la das a un pariente que sabes que está con una economía peor, a un vecino, pero también la necesitas, llega a un extremo que también forma parte de algo que pensás que nunca vas a necesitar, contar con esa ayuda. Nada de eso quería decir. Tal cual. No sé si está, María, ¿vos estás escuchando? En algún momento se le desconectó, me parece, ahí. Mica había levantado la mano también. Mica Solsona. Sí, estaba intentando activar el audio. No, y una de las cosas, retomando un poco lo que dice la compañera Luisina, es también lo que implica, por ejemplo, tener la plata para acceder a ese par de zapatillas, ¿no? Porque está eso, lo que dice la negra, estoy haciendo comillas, pero no se me ve porque tengo, ¿no? La imagen, pero entre comillas decimos, no, porque la negra agarra, accede al plan, no revoca las paredes, pero se compra el celular, se hace las uñas, y lo que implica subjetivamente acceder al celular, acceder a las uñas, acceder a las zapatillas, cómo implica empezar a ser parte de. Entonces, bueno, también pensar en esas políticas desde ese lugar, ¿no? No solamente es la transferencia monetaria, sino qué se transfiere. Vamos a limitar una transferencia monetaria, me parece que es pensarla de una manera muy cerrada, muy pacata pensar así solo en la política pública. Bueno, le pasamos plata y ya está. Hay otras cosas atrás de ese dinero, o habilita otras cosas el acceso a ese dinero. Tal cual. Sí, y esto que decía, ¿no? Como producir sentidos, producir identidades, producir sentidos y también ampliar la noción de derechos en todo caso, ¿no? Digo, ¿cuáles son los derechos? Digo, alguien porque no tiene trabajo, alguien porque tiene un trabajo muy precario, además tiene que sufrir, digamos, porque pareciera que es lo que merece, y ahí van las comillas que se ven. Y a ver si ahora, no sé si está María, porque está desconectada. Me parece que ahí ya se desconectó. Pero bueno, también esto que traía Luisina, digo, que como muchas veces comprender, digamos, la complejidad de lo social, de los procesos económicos, también te permite ver qué cosas posibilitan este tipo de políticas puestas en marcha, ¿no? Esto de, bueno, motorizar la economía, generar también que la clase media se reactive en términos de bueno, comerciantes del barrio, que pueden vender sus productos y de esa manera también motorizar a otros y a otras, digamos, esa complejidad, comprender esa complejidad también te permite comprender que no es una cuestión de beneficio, como decía María, sino también parte de una planificación que excede
lo meramente económico, ¿no? Ahí a ver si, creo que volvió, no sé, ya no sé si volvió, si no volvió, yo la admití. Y puede ser algo histórico, perdón. Ahí está. Hola. Cambió de dispositivo. Qué mal que estamos hoy, María. Bueno, a ver, vamos a ver. Igual, si acá- sí, acá hubo intervenciones muy interesantes y querían intervenir más también. Ahí arrancó, pará que arrancó, me desconecto por acá. Bueno, Bueno, vamos a intentar. bueno, se ve que la computadora no está Una andando. síntesis de las intervenciones y vamos a la imagen de los planos y de los ámbitos. Jodeme que se corta de vuelta. Ahí se te va la imagen, no sé por qué. Vamos a hacer algo mientras decirles que yo cierro acá y me conecto ahí. Ahí está. Por eso. Ahí estás, María, ¿eh? ¿Ahí volvió? Sí. Sí. Ahí estás. No, se corta, se corta. A ver, ¿se escucha bien? Sí, se escucha, sí. Vamos entonces con esto. Pasá a la de los planos, que quiero trabajar, digo, como segundo concepto muy importante. Pasá la presentación. Acá ustedes lo que tienen es un ejemplo. Con la ley voluntaria de interrupción del embarazo, como un poco lo que decías vos hoy, Florencia, se puede ver en cualquier política. ¿Qué es esto? Después lo pueden ver en la presentación, cómo la ley regula qué tienen que hacer las obras sociales, la ley regula qué tienen que hacer las provincias, la ley regula los tiempos, etcétera, desde la política pública, sobre los cuales hay que intervenir y regular para que esto sea posible. Pasalo, Ana, pasalo los tres. Digo, si lo que estamos mirando acá es haciendo foco en una política pública y mirando el sistema de gestión. Para que la ley, para que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo se dé, tienen que suceder un montón de cosas que no solo tienen que ver con el Estado, sino que tienen que ver con actores territoriales de todos los niveles, con actores de distintos ámbitos. Ahí se cortó, ¿no? Imagen que pretende ser una imagen sintetiza, ahí vamos de a poco. Poné todos los planos, los ámbitos y los niveles, Anita, si se ven todos. Cuando puedas, cuando llegue el delay, etc. Es un poco en una imagen lo que venimos hablando de distintas maneras. Tenemos un nivel internacional que también incide en la política pública. Un nivel nacional, provincial y municipal. Son niveles que intervienen en la política pública. Pero también tenemos los ámbitos que no aparecieron, pero ya van a aparecer, que están abajo, que justamente tienen que ver con lo que es lo público, lo privado y lo estatal. Cada ámbito tiene una lógica particular. No es lo mismo mirar la política pública estatal. Las clínicas tienen que poder dar respuesta a esta ley, que no tiene que ver con si les conviene o no les conviene desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista de la ganancia. Lo tienen que dar porque es parte de una política pública. Pero también en la política pública están todas las lógicas que tienen arriba. ¿Y por qué son importantes las lógicas? Porque es lo que construye sentido. Por eso es importante que veamos
en la misma, digo, interesantísimos los aportes que ustedes fueron haciendo, de cómo las lógicas las vamos construyendo desde distintos lugares. Entonces lo ideológico muchas veces es lo que nos configura cómo nosotros y nosotras pensamos que es ese problema público y es esa política pública. De vuelta, esto de decir, no soy yo, sino que son otros que están lejos de mí. Yo no accedo, digo, o esto de quién no ha recibido en algún momento un medicamento gratuito o un bolsón de comida, lo que significa para mucha gente la vergüenza de recibirlo, porque pareciera ser de vuelta que no es un derecho, sino que es una estigmatización. Y lo es, no es que parece, lo es. Bueno, entonces de vuelta, ¿no? Desde esta perspectiva que charlábamos. Entonces, ¿por qué decimos la política pública en movimiento? Porque todo esto es el bollo del que yo les hablaba hace un rato, esto es el bollo. Entonces, el abordaje a la política pública nos tiene que permitir entenderlos desde este lugar poder pensar la política pública. Entonces, cuando nosotros además le agregamos los planos, lo individual, lo colectivo, como dice ahí, lo territorial, lo organizacional, nos pone también en lo que es nuestro ámbito de intervención como trabajadoras y trabajadores sociales. Por eso nosotras decimos que intervenimos en todas estas cosas. A veces nuestro laburo va más para el plano de lo individual y trabajamos con personas que están en problemas con su familia, trabajamos con personas que no están en problemas, pero son parte de una política que las incluye. A veces trabajamos en lo organizacional, a veces, como decía la compañera, yo soy parte de un movimiento, trabajamos en lo colectivo. Entonces, todo lo que vamos trabajando con ustedes en este año les sirve para cualquiera de estos lugares. Y para que ustedes puedan hacer toda la intersección de cosas que da lo que sucede acá. Vamos rápidamente, Ana, pasamos, si te parece, y quiero que después recuperes lo del chat. Ahí va a ir pasando, veo que tiene un delay tremendo, ahí que estoy viendo la pantalla veo el delay que tiene, pero ya acá ya está puesto. Bueno, esta la vamos a dejar para la próxima, porque nos tenemos que sumergir como 15 minutos mínimos. Y quiero que cerremos para poder darle... Ahí va. Nuestro mapa conceptual. Y van que en unos minutos, así esperamos a ver qué decían las compañeras y compañeros, no se vayan con la estampida. Esperen un cacho. Shumanji no. Ustedes tienen acá, en los dos colores, en términos de nuestro mapa conceptual que vamos construyendo, qué trabajamos en la clase anterior y qué trabajamos en esta clase. Lo único que nos debemos todavía es la idea del proceso de producción, que es la que les acabo de decir que tarda 15 minutos mínimo el poder presentar el tema. ¿Está bien? Luego, para que ustedes vayan armando esto, porque si hay algo que nos dimos cuenta con los años, que como la materia usa mucha jerga particular, hay un momento que se les hace una ensalada rusa, que como decía mi marido, vos le dijiste que si los teóricos se van a perder, ¿no? Entonces yo digo, con esto de que no son obligatorios, no es que se van a perder, sino que cuesta más encontrar, para los compañeros y compañeras que están viendo los grabados, bueno, es otra posibilidad de decir, vayamos construyendo entre quienes estamos físicamente acá, quienes están remotamente allá y los que nos ven después por las suyas, el mapa conceptual para ser lo más organizadas posible en cómo vamos metiendo las cosas, ¿no? Entonces, ahí estaríamos un poco cerrando la accidentada clase de hoy, pero lo hemos logrado, de todas maneras. El miércoles que viene nos vamos a encontrar para trabajar el tema de género, que para nosotras es un tema muy importante, como les decíamos en la primera clase. Antes de ver eso, Ana, si querés hacer una síntesis de las intervenciones en el chat, y digo una cosita el miércoles que viene y estamos. Sí. No fueron del Si chat. querés sacar la presentación. ¿Cómo?
Que saques la presentación si querés. Ahí estamos. Ahí estamos. No fueron del chat, sino que las fueron contando 2 intervenciones que hubo. Una en relación a que una compañera planteaba que ella, desde su mirada de trabajadora, también en algún momento veía como con cierta tensión el tema de los planes, del acceso a los planes para la gente, digamos, que no tenía trabajo, hasta que empezó a comprender, digamos, a partir de recorrer la formación en trabajo social, economía política, estructura y demás, la configuración histórica de la pobreza, de lo social, lo que implicaba motorizar económicamente los distintos sectores a partir de que había acceso a efectivo concreto de parte de familias que no lo tenían, cómo eso motorizaba comercios, la economía en general. Entonces, bueno, digo, comprender eso me permitió también... Una cosa, perdóname, que se corta un poquito, digo, para poder retomar esto último que decís, y acá estaríamos cortando si les parece. En el planteo que hacía la compañera, lo que ella está trayendo es nada más y nada menos que la formación de ustedes como cientistas sociales. Digo, si ustedes se retrotraen al curso de ingreso a la clase de Ramiro Segura, digo, pero se van a acordar, digo, esto de, bueno, como tratar de pensar qué es el pensamiento desde el sentido común y qué es el aporte que hacen las ciencias sociales. Bueno, se puede enojar, calentar, decir la verdad, es re injusto, qué sé yo, pero entendés por qué esa situación se da, ¿no? Digo, muy importante el proceso de formación como cientistas sociales. Miércoles que viene, Zoom para todos y todas. Quien no tenga datos puede venir a la facultad, obviamente, porque la red está disponible. Hay computadoras también para las personas que se les complica mirar desde el celular, para que también puedan venir aquellos y aquellas que les resulta mejor. Si no, nos vemos todos y todas por Zoom, miércoles que viene, 4 de la tarde, y bueno, los prácticos cada uno y cada una donde lo están haciendo. Gracias por la paciencia, gracias a la gente que está del otro lado, nos merecemos un aplauso todos. Bueno, nos vemos. Chao, gracias. ¿A alguien levantaba la mano? Rocío, sí, te escuchamos. No sé si querías hacer una pregunta. A las 6 hay prácticos. Sí. Nos encontramos a las 18 por el Zoom que dejamos colgado en la comisión E. Les esperamos. Nosotras nos despedimos. Adiós. Adiós, adiós. Hasta luego, nos vemos.